Bueno, nosotros en algún momento avanzamos en observar lesiones elementales, como por ejemplo tipo sangrado. Avanzamos también a ver infartos, ¿verdad? Sí, infartos también. Ok. No, en la imagen esto fue con otro. Esto solo sangré. Y pero no hemos visto todavía. Y por temas de pérdida de clase, igual muchas cosas. Pero vamos a avanzar ahorita con lo que nos faltaría de ver neuroimágenes con respecto al encéfalo. De hecho, ver neuroimágenes al final es un poco más sencillo, porque ustedes ya tienen una idea un poco más concreta. Tienen una idea más concreta de la neuroanatomía y esperan ustedes observar con respecto a eso en las neuroimágenes, es decir, la neuroanatomía radiológica. Entonces, así como en algún momento habíamos mencionado desde el inicio, la primera vez que vimos neuroimágenes, hay varios recursos en neuroanatomía radiológica que nosotros podemos utilizar. ¿Okay? En algún momento yo les había mencionado que existen pruebas funcionales, que en esas no vamos a tocar fondo ahora, porque pues son más recursos que se utilizan a nivel de especialidad. ¿Okay? Pero la tomografía, la resonancia magnética con algunas, porque tiene muchas modalidades, algunas de las modalidades, como los tiempos que más utilizamos, que en algún momento ya lo habíamos mencionado, el T1, el T2, el FLAIR, ¿okay? Y algunos otros que voy a mencionar ahora para que sepan que existen y cuál es su utilidad, ¿okay? Y a medida de los niveles de corte axial, y vamos a utilizar algunos cortes como el sagital, por ejemplo, para lo del tema de cisternas también, y vamos a observar las estructuras normales y qué utilidad yo le voy a dar a estas imágenes. Una vez que ya nos ubiquemos bien en eso, para cerrar con lo que nos faltaría de lesiones elementales, que sería básicamente el infarto, y la mezcla de varias lesiones elementales, como el ejemplo más común de eso sería el tumor, ¿sí? Que no es que vamos a diagnosticar tumores, porque aparte los tumores no se diagnostican por imágenes, sino por histopatología, pero sí, por lo menos decir, eso que se ve como se está viendo es un tumor en tal parte, más que nada para dar ubicación. Como ustedes saben, la neuroimagen complementa a lo que nosotros vamos analizando con respecto a los síndromes, ¿ok? Entonces es como lo que nos complementa neuroanatómicamente hablando, aparte de la parte conceptual de la neuroanatomía que nos permite llegar a los diagnósticos sindrómicos. Las imágenes nos permiten corroborar lo que nosotros ya sospechamos por la parte sindrómica. Y no solamente eso, sino también, además de corroborar la ubicación de la lesión, ¿sí? El poder saber con mejor precisión, ¿sí? Qué tipo de lesión es. Porque ya a partir de ahí, que eso es un tema que no vamos a tocar, que corresponde ya a farmacología clínica y urología clínica, ¿sí? A partir de ahí la decisión terapéutica que yo voy a tomar, porque puede ser que, por ejemplo, un infarto, una hemorragia que estén en el mismo sitio, pueden llegar de cierta manera a tener una sintomatología parecida, se puede determinar como un síndrome tal cual, porque el síndrome yo lo determino por la ubicación de la lesión, no la naturaleza de la lesión ni qué tipo de lesión va a ser. Pero ya con la imagen, al corroborar, nosotros podemos ir tomando decisiones terapéuticas, porque a pesar de que esté en el mismo sitio, un sangrado lógicamente no se va a tratar igual que un infarto, ¿sí? Si usted trata un infarto al igual que un sangrado, el paciente se le muere y viceversa, ¿ok? Sí, porque si el paciente está sangrando, ¿sí? Y usted utiliza un anticoagulación, sangra más y se muere, ¿sí? Y si en cambio usted busca, por ejemplo, disolver el trombo que podría estar ocasionando el infarto, pero en cambio esto, que sería en el caso del sangrado, también pues no sangra más. O los distintos problemas que pueden venir por el uso terapéutico, que eso ya es después. ¿Okay? Entonces, vamos a comenzar con las neuroimágenes no patológicas de tomografía y resonancia magnética. Entonces, yo cuando estoy viendo las imágenes del encéfalo, lo primero que tengo que hacer es reconocer si es tomografía o resonancia. ¿Okay? Entonces, la tomografía, como ustedes ya saben, esto ya lo habíamos hablado, se obtiene en base a absorción de rayos X. Por lo tanto, va a haber una gran captación
o desabsorción más bien de rayos X, ¿okay? Por parte de las estructuras óseas. Por lo tanto, una de las características muy particulares de la tomografía de cráneo, ¿okay? Es la forma en cómo nosotros vamos a ver a la tabla interna, llamamos nosotros, que es básicamente los huesos que están formando la bóveda craneana, que como la tomografía es un método de absorción de rayos X, ¿sí? La absorción de rayos X va a hacer que tenga una apariencia bastante gruesa, ¿okay? Como la vemos acá, ¿sí? Que eso es lo que nosotros denominamos como tabla interna gruesa, que es lo que básicamente, comparándolo con resonancia, vean como acá, como no es por absorción de rayos X, sí se puede ver un grosor un poco más cercano a lo real de las estructuras que están formando la bóveda craneana. Ahora, otra cosa importante que tienen que tener en cuenta es que en la tomografía, lo mismo, porque es un método de absorción de rayos X, la sustancia gris, ¿sí?, va a tener una apariencia ligeramente más blanca que de por sí la sustancia blanca. O sea, si nosotros hacemos un zoom, ¿sí?, vean como aquí nosotros vemos a una cisura, ¿verdad? Se ve negro porque hay un líquido cefalorraquídeo. Alrededor de la cisura, que es un área cortical, ¿sí?, es la sustancia gris que vamos a encontrar ligeramente más blanca, si se dan cuenta con esta parte que está aquí, que es propiamente sustancia blanca y se ve un poco más oscuro, ¿sí? Entonces, si ya lo vemos así, en conjunto, dense cuenta, si yo por surcos y cisuras voy siguiendo la forma de las circunvoluciones, todo lo que está inmediatamente en la parte superficial, que sería la corteza, se ve ligeramente más blanca que la sustancia blanca del centro semioval, ¿okay? Lo que veíamos es la sustancia blanca subcortical. Lo mismo acá, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo veo una zona ligeramente más blanca, acá otra y acá otra, y en medio de las tres yo veo precisamente la cápsula interna un poco más oscura, ¿sí? Ahora, esto en una tomografía normal quizá no pueda ser tan diferenciable, es cuestión de que yo vaya entrenando mis ojitos como para poderlo diferenciar bien, ¿sí? Pero yo creo que al tamaño, a la magnitud que estamos viendo en la imagen en el proyector, sí se puede ver la diferencia. Esto se hace un poco más evidente cuando hay lesiones, ¿sí? Porque claro, si nosotros tenemos un área cortical infartada, obviamente va a ser mayor contraste la parte cortical que está infartada con la sustancia blanca y viceversa, ¿no? Eso básicamente para conocer una tomografía. Obviamente la definición, ¿sí? De nuevo, como es un método que se obtiene por medio de la absorción de rayos X, ¿sí?, el parénquima cerebral, ¿ok?, no va a ser de su elección, porque pues por supuesto el parénquima no es tan sólido como lo es el hueso, y entonces por esa razón es que pierde definición, ¿no?, lo que yo puedo ver del parénquima, ¿sí? Aparte, entre más estructura ósea esté rodeando al parénquima, menos definición va a tener lo que yo voy a observar del parénquima, ¿sí? Ahora, ustedes me preguntarán, ¿no? Entonces, doctora, pero si la resonancia se ve tan bella, ¿por qué utilizamos tomografía? Y creo que ustedes ya se los habían mencionado anteriormente. La tomografía igual sigue siendo el método de elección porque es más barato y es más rápido. Y podemos ver la mayoría de las lesiones en agudo, y entonces, como lo que yo tengo es tomar decisiones rápido, ¿sí?, en mis pacientes para evitar que queden con secuelas, que sean candidatos a cuidados intensivos a largo plazo, ¿sí?, yo tengo que tomar decisiones rápidas, entonces me conviene hacer una prueba que dure 15 a 20 minutos como máximo. La resonancia magnética se puede demorar 45 minutos hasta una hora si es que yo utilizo método de contraste, ¿sí? Entonces, y sin contar que el paciente a veces tiene que trasladarse a algún sitio un poco lejano del sitio en donde está en emergencia y así. Entonces obviamente esto complica la utilización de la resonancia magnética y prefiero utilizarla cuando ya es mandatorio, porque no puedo hacer tomografía, está contraindicado ya de por sí, porque no se tiene que tomar decisiones en muy corto plazo, ¿sí? Y yo necesito, por ejemplo, ver mejor detalle en la anatomía, ¿no? Entonces, claro que la primera diferencia que nos damos cuenta es la definición de cómo nosotros vemos el parénquima, ¿sí? Es aparte de la reconstrucción en 3D, ¿sí?, es la prueba de neuroimagen en que más se va a parecer lo que yo veo en la neuroimagen a lo que yo veo en la anatomía macroscópica grosa, ¿ok? Entonces, la primera diferencia que ya lo habíamos mencionado, ¿verdad?, la tabla interna con un grosor más acorde a lo real.
porque, como ustedes ya saben, la resonancia magnética no se obtiene por una absorción de rayos X, ¿sí? Otra cosa, la apariencia de la sustancia blanca versus la sustancia gris va a depender del tiempo o de la modalidad que yo esté observando la resonancia magnética. Por ejemplo, aquí es un tiempo en T1, que como ustedes ya saben, la sustancia gris se ve gris y la blanca se ve blanca, ¿no? Es como lo más cercano a lo que yo espero en ver una anatomía macroscópica en vivo, ¿sí? Entonces, pero siempre, al tener muy buena definición el parénquima, resonancia magnética, si yo estoy viendo en otro tiempo, van a ser diferenciados, ¿no? La diferencia es la tonalidad que van a tener, la intensidad con la que se van a observar, ¿sí? Y obviamente la mayor resolución del detalle anatómico, que ya lo habíamos mencionado, ¿ok? Que esa es como que la utilidad principal que nosotros le vamos a dar al uso de la resonancia magnética. Entonces, esto es lo que yo les decía en términos de tiempos y la utilidad que yo le voy a dar a cada uno. Estos son algunos, ¿sí? Hay un chorro más, hay como 8 más, ¿ok? Pero los otros van a tener una utilidad un poco más específica en especialidad. Inclusive de estos, muchos de ellos, sobre todo los que están acá abajo también, solamente se los voy a mostrar para que sepan que existen, un poquito hablarles de la utilidad, pero nos vamos a concentrar como siempre en estos tres de acá para ver las lesiones, ¿sí? Entonces, T1, que ustedes ya lo saben reconocer, que fue la primera imagen que vimos, el T2, que es prácticamente el negativo del T1, es decir, que la sustancia gris se va a ver hiperintensa y la sustancia blanca se va a ver hiperintensa, ¿sí? Y se va a poder observar el líquido cefalorraquídeo que se está conteniendo en el aparato ventricular, hiperintenso también, ¿no? Entonces, por eso es que le llamamos el negativo del T1. Okay. La FLAIR, nosotros ya la habíamos visto también al principio, antes de ver resonancias de médula, ¿okay? FLAIR es prácticamente como que nosotros veamos el T2, pero con atenuación del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? De hecho, las siglas en inglés hacen referencia a fluid attenuation, ¿okay? Entonces es el líquido cefalorraquídeo que se atenúa, es decir, en lugar de yo verlo hiperintenso como el T2, se atenúa. ¿Cuál es la utilidad que le voy a dar a cada uno? La T1 es cuando yo quiero ver mejor detalle anatómico de lo normal con respecto a la lesión, ¿sí? Yo cualquier lesión la voy a ver en cualquier tiempo, en cualquier modalidad. Y la diferencia es para qué voy a utilizar cada uno. Por ejemplo, el T1 permite un mejor detalle anatómico de lo normal, del tejido normal, ¿ok? Entonces, a mí me conviene, por ejemplo, en muchas situaciones, sobre todo en los tumores, el poder ver un detalle anatómico de las estructuras normales, ¿sí? Lo que, si yo voy a hacer una exéresis, por ejemplo, de un tumor, lo que está bien y que yo no lo voy a tocar, ¿ok? Para evitar que tenga yo, por ejemplo, síndromes de desconexión y así, que se lo usa de la mano con un estudio de neuronavegación, se llama, que no lo vamos a mostrar porque también es mucho de especialidad, pero se usa en conjunto con el T1. El T1, como me muestra un buen detalle anatómico de lo normal, usualmente también lo uso para después de una lesión, ¿sí? Para ir viendo cómo va evolucionando la reconstrucción del tejido, ¿sí? Ahora, T2 es uno de los que más uso en agudo como primera imagen, ¿ok? Para observar cualquier tipo de lesión, ya sea aguda o crónica, ¿ok? Porque por el efecto de la T2 me resalta muy bien mis lesiones, ¿sí? Sobre todo si son lesiones o que comprometen el aparato ventricular o que están muy cerca del aparato ventricular, porque de nuevo, el líquido cefalorraquídeo hiperintenso me va a resaltar ese tipo de lesiones. Si son lesiones que yo espero o que yo sospecho que van a ser una interrupción de la barrera hematoencefálica, como un absceso, un tumor, o ya de por sí un evento cerebrovascular que haya hecho un gran efecto inflamatorio, ¿ok? También me sirve la T2. Ahora, de nuevo, creo que esto ya se los había mencionado, pero se los repito, cuando yo hago resonancias magnéticas, no es que yo pido una resonancia magnética entre 1 y T2. Al paciente se le realiza el examen y yo por medio del software, ¿sí? Yo voy cambiando el tipo de modalidad que yo quiero observar, ¿sí? Entonces yo escojo la modalidad en ese momento una vez que yo ya tengo la imagen del paciente según lo que yo voy viendo, porque puede ser que yo haya sospechado que haya sido de pronto un tumor y resulta que en realidad es una enfermedad de infarto, de pronto es un absceso,
¿sí? Y entonces yo ahí en el ruedo voy viendo, a ver, ¿cómo se ve en T1? No, mejor lo voy a ver en T2, voy a ver cómo se ve en FLAIR, no voy dándole utilidad a todos los tiempos que yo necesite para tener una referencia más exacta del diagnóstico. ¿Okay? Y la FLAIR, que como es la atenuación del líquido cefalorraquídeo, ¿okay? Me permite ver el detalle, por ejemplo, de lesiones que de pronto ya han sido diagnosticadas pero que han evolucionado, ¿okay? Y que espero ver que haya mayor extensión o que haya cambiado un poco el patrón de la lesión, etc. Utilizo FLAIR. ¿Okay? Estas tres que están aquí abajo, ¿sí? ¿Okay? Difusión, ¿sí? ADC, ¿okay? Y difusión atenuada, generalmente estas tres que están acá, ¿sí? Se utilizan, si ven que por ejemplo en el caso de la ADC se parece un poquito a la tomografía, ¿okay? Como que pierde un poquito de definición como las otras de acá, ¿okay? La ventaja de la ADC es que yo puedo ver a veces lesiones hiperagudas que pueden que no sean, por lo menos en su extensión, completamente visible en cualquiera de estas de acá, ¿sí? En la difusión, yo puedo ver, por ejemplo, un compromiso inflamatorio alrededor de una lesión que no sea completamente visible en estas tres de acá, ¿sí? Y en este de acá también me permite ver cambios, por ejemplo, que han sido a corto plazo evolutivos en términos de tumores o también abscesos, ¿sí? Y para poder ver antes de lo que lo vería, por ejemplo, en cualquiera de estas tres de acá, ¿sí? Pero de nuevo, o sea, yo voy utilizando el tiempo dependiendo de la necesidad. Y porque a veces, yo por ejemplo estoy diagnostiqué de nuevo un absceso o alguna cosa, mi paciente, no sé, de pronto comienza a empeorar, hace fiebre, hace deterioro del nivel de conciencia y digo, chuta, ¿qué habrá pasado? ¿Será que por ahí empeoró la parte inflamatoria o se hizo un sangrado o alguna cosa? Entonces, por ejemplo, ahí podría ser de utilidad alguno de estos de acá como para ver cambios que quizás no sean completamente perceptibles, por lo menos en su extensión, a los de acá arriba, ¿ya? Pero nos vamos a concentrar en estos tres, ¿sí? Entonces, tenemos que ir definiendo lo que vamos a ir viendo nosotros a nivel de corte, ¿ok? Para irnos ubicando. Entonces, yo reconozco cómo observar las lesiones elementales, sé a qué nivel de corte estoy, entonces yo le puedo dar una ubicación a la lesión, ¿ok? Porque la finalidad de esto no es que ustedes diagnostiquen per se una neuroimagen, pero que sí puedan decir es una lesión hiperintensa en el lóbulo parietal paraventricular, ¿ok? Y entonces que está probablemente sea, por ejemplo, una hemorragia intracraneal, y que eso lo puedan relacionar con, bueno, ya viendo dónde está, cuáles serían los probables signos y síntomas que tendría el paciente, o al revés, que por los signos y síntomas que tiene el paciente ustedes determinen que es un síndrome tal, ¿sí? Y que luego lo corroboren en la neuroimagen según la ubicación, ¿ok? Ya una vez determinando la parte sindrómica, ¿sí? Entonces vamos a empezar de abajo hacia arriba, ¿ok? Y nosotros estamos viendo aquí un nivel de corte en que, por ejemplo, vemos aparte de nuestras partes nasales, nariz. Si nos vamos a la parte que nos interesa con respecto al sistema nervioso central, ¿sí? Nosotros estamos observando, ¿ok? Que ¿qué sería esto? El bulbo raquídeo, ¿ok? Que todo esto que vemos hipodenso alrededor del bulbo raquídeo, ¿qué sería? Pues líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Acá, cachito de lo que podemos ver de los lóbulos cerebelosos, ¿ok? Entonces, acá lo que va a pasar es que a medida que nosotros vamos subiendo, ¿ok? Vamos a ver el ratito. He puesto aquí tomografía y eso. I'm sorry, hemos puesto mal aquí tomografía, pero no hay problema, vamos a ver la resonancia. Ok, ya le cambio el para poderles enviar las imágenes. Entonces, ¿sí? A medida que nosotros vamos avanzando, vamos viendo más
al cerebelo. Esto que estamos viendo aquí, ¿sí? Que se ve hacia medial, ¿qué sería? No, no son muy grande para ser pedúnculo. Amígdalas cerebelosas, muy bien. Recuérdense, cualquier cosa. Recuerden que estamos yendo de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces estamos viendo como que la parte más inferior en un corte axial del cerebelo, ¿ok? Nosotros avanzamos más, podemos ver mejor las amígdalas hacia medial, ¿sí? Bulbo, y vean cómo ya podemos ver nosotros mejor, aunque acá también ya lo veíamos, pero acá se puede ver un poquito mejor esa forma en rombo, característica de este espacio que lo vemos acá, ¿sí? Hipointenso, que sería, ¿qué cosa? El cuarto vértice, ¿ok? Entonces, avanzamos un poco más, vean cómo podemos ver aquí mejor ya recién, porque estamos un poquito más arriba, al vermis, ¿ok? Las amígdalas, las amígdalas cerebelosas, un cachito de lo que se ve, y los lóbulos cerebelosos, los hemisferios, perdón, cerebelosos, ¿sí? Bulbo raquídeo, ¿ok? Y ahora, si se dan cuenta que acá nosotros estamos en un corte en el que podemos ver la parte más rostral del bulbo raquídeo, ¿ok? Y vean cómo se puede observar la formita, ¿no? Que yo espero que acá tenga el bulbo raquídeo, ¿ok? Esto que está acá, ¿qué serían? No, las olivas son laterales, hijos, no pueden estar anteriores. ¿Ah? ¿Qué cosa? Las pirámides vulvares. Si estamos viendo las pirámides vulvares, esto es anterior, esto es posterior y aquí estamos a los lados, ¿no? Las olivas serían recién estas que están acá. ¿Sí? Ahora sí, estos bracitos que se hacen hacia atrás, ¿qué serían? Esos sí son los pedúnculos, ¿sí? Cerebelosos inferiores, ¿ok? Ahora, ya cuando comenzamos a ver que se pierde, se va a comenzar a perder un poquito esas como ligeras pequeñitas protuberancias que se hacen con respecto a las pirámides, ¿sí? Y a las olivas vulvares que se hacen a los lados, y se hace una forma un poquito más redondeadita hacia adelante, ¿ok? A medida que vamos avanzando se va a ver un poco más grande. Eso redondeadito que vemos hacia adelante sería la porción basilar del puente, ¿ok? Y entonces vemos su disposición también hacia atrás, esos pedacitos chiquitos que vemos acá, ¿sí? Que sería la transición entre los pedúnculos cerebelosos inferiores y el pedúnculo cerebeloso medio, que recordemos que el pedúnculo cerebeloso medio es súper amplio, ¿ok? Entonces, de aquí hasta que termine puente, lo vamos a ver con esa disposición, ¿ok? ¿Sí? Los hemisferios cerebelosos, ¿sí? Y miren cómo vemos entonces a los pedúnculos, ¿sí? Cerebelosos medios, ¿ok? Porción basilar de puente, ¿sí? Cerebelo, ¿ok? Y esta parte que estamos viendo acá, ¿sí? ¿Qué sería? Esto que se ve ligeramente hipointenso o isointenso, ¿no? ¿Qué sería eso del cerebelo? Lo vemos acá todavía. ¿Qué sería? Claramente estamos viendo una T1, ¿no? Por lo tanto, lo que yo estoy viendo, isointenso o hipointenso, es lo más cercano a lo real de la neuroanatomía, ¿no? Centro medular, ¿oscuro? ¿Ah? Una parte de... Ajá, estamos viendo parte de los núcleos profundos, ¿sí? ¿Ok? Sí, porque el centro medular, ¿qué sería? Sustancia blanca, ¿verdad? Que de hecho lo que vemos, si ven, esto es vermis, y lo que vemos al lado de vermis que se ve blanquito, ¿sí? Eso es el centro medular. ¿Ok? Lo que vemos oscurito serían los núcleos.
Ya, entonces, subimos más y vean cómo acá estamos en un nivel de corte en que ya el puente, como les decía, lo veo un poco más grande, ¿sí? Vean cómo acá podemos ver un poquito, ¿sí? La diferencia entre lo hipointenso que se ve aquí y aquí, ligeramente más clarito, ¿ok? Es justamente la transición entre el paso, ¿sí? De las fibras que van a pasar, ¿ok? Y cómo se interrumpe a los núcleos profundos cerebelosos, ¿ok? Hemisferios cerebelosos de cada lado, permis, esto sería el cuarto ventrículo, ¿ok? Y acá que comenzamos a ver un cachito de lóbulos temporales, ¿sí? Y así vamos avanzando y cada vez vemos un poquito más de lóbulos temporales, comenzamos a ver mejor el cerebelo, cuarto ventrículo, el puente hacia adelante, ¿ok? Y un cachitito, cosa de nada, del lóbulo occipital, ¿sí? Vean cómo comienza a aparecer acá lóbulo occipital, vemos mejor al lóbulo temporal, cerebelo, cuarto ventrículo, protuberancia o puente, ¿ok? Y así, vamos avanzando más y vean cómo acá ya vemos al puente casi que ya va a transicionar con mesencéfalo, ¿ok? Lóbulo temporal de cada lado, lóbulo occipital, ¿sí? Cerebelo, ¿ok? Y esto que vemos aquí, ¿qué sería? Ajá, transición al pedúnculo cerebeloso superior, ¿no? Que lo comenzamos a ver desde ese nivel de corte, ¿ok? Hemisferios cerebelosos, ya a este nivel de corte podemos ver parte del lóbulo anterior, que es lo que está marcado aquí, ¿sí? Y el resto lóbulo posterior, ¿sí? Lóbulo temporal, ¿sí? Cachito del lóbulo occipital, ¿ok? ¿Sí? Puente, aquí es donde mejor vamos a ver a la porción basilar, con esta partecita que se le une acá, que sería el surco para la arteria basilar, ¿ok? Lóbulo temporal, ¿sí? Cachito del lóbulo occipital, ¿ok? Estoy haciendo. Ah, la mía. Quise. Ya. Espérense, antes de... Por ejemplo, aquí estamos viendo el lóbulo temporal, ¿verdad? Esto que está aquí, ¿qué sería? Acá lo vemos un poquito mejor. ¿Qué sería? ¿Qué sería esto que se hace un ganchito aquí? Hijos, hablen, despiértense, ¿qué sería? El uncus, gracias, ¿ya? Ok, ¿sí? El uncus, lóbulo temporal, por lo tanto esto que vemos acá, de hecho si le hacemos un poquito mejor, ¿esto qué sería? ¿Qué sería? Formación del hipocampo. Por lo tanto, esto que sería ya como circunvolución parihipocampal, ¿ya? Comenzamos a ver un poquito de la cara inferior del lóbulo frontal, ¿sí? Cachito del lóbulo occipital, cerebelo, ¿ok? Y ya el mesencéfalo, ¿ok? Listo, entonces seguimos avanzando, ¿sí? Mesencéfalo, inclusive se puede ver los pedúnculos cerebrales ya, el acueducto mesencefálico, súper bonito, la parte colicular, la parte tectal, ya casi cosa de nada del cerebelo, ¿ok? Lóbulo temporal, lóbulo occipital, ¿ok? Y que aquí ya podemos ver mejor a la formación del hipocampo todavía, se ve un poquito mejor porque ya estamos más arriba. ¿Ok? Y así, vamos avanzando y vamos descubriendo cada vez más al lóbulo frontal, dígame luego. ¿Es una secuencia de Flair? ¿Cómo? Está en Flair, es una secuencia de Flair. Sí. Ajá. Entonces, ¿sí? Lóbulo occipital,
¿ok? Mesencéfalo, lóbulo occipital, mire, cualquier cosa dije, lóbulo frontal, lóbulo occipital, lóbulo temporal, ¿sí? Entonces, seguimos nosotros avanzando. Vean cómo ya nosotros acá podemos ver parte del núcleo rojo, acueducto mesencefálico, la vía tectal, ya cosas de nada del cerebelo, ¿ok? ¿Sí? Lóbulo frontal. Comenzamos a ver aquí un poquito de núcleos de la base, ¿sí? Poquito de núcleos de la base, esto sería el lentiforme, ¿ok? Todo lo que sería acá sería, ¿qué cosa? Este lóbulo. Si estamos viendo aquí parte del núcleo de la base, este lóbulo, ¿qué sería? Está escondido aquí, cisura lateral, ajá, y está aquí escondido, lóbulo de la ínsula, ajá, lóbulo frontal, lóbulo temporal, ¿ok? ¿Sí? Lóbulo occipital, ¿ya? Y así, vamos avanzando, podemos ver mejor al lóbulo de la ínsula, cómo se abre, por decirlo de alguna forma, aunque nosotros en cara externa esto no lo vemos, pero cómo se va abriendo la cisura lateral que va dándole ese espacio hacia el interior al lóbulo de la ínsula, ¿ok? Como ya prácticamente no vemos nada de mesencéfalo, estamos viendo justo la transición entre el mesencéfalo, ¿sí? Y las estructuras insulares, que serían los núcleos de la base y el diencéfalo, que lo veríamos más adelante, ¿ok? ¿Sí? Y estamos viendo núcleo lenticular, lóbulo de la ínsula. Vean cómo acá, ¿sí? Esto que está aquí, ¿qué sería? Este cachito que está acá. Yo ya estoy viendo parte de qué. ¿De qué parte del ventrículo lateral? ¿Cómo? No. Occipital. Acuérdese, de nuevo. A ver. El aparato ventricular es así, ¿no? ¿Sí? Y este es un cachito así, es un cachito así. ¿Ya? Entonces, dependiendo del nivel de corte, esto es más arriba. Si usted lo corta muy abajo acá, usted va a ver occipital. Usted corta aquí, comienza a ver temporal occipital, ¿sí? Puede llegar a ver un poco de frontal, y a medida que va subiendo, ve frontal, cuerpo, sube, hasta que solamente ve cuerpo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, el primer asta que usted comienza a ver es el asta occipital, ¿sí? Entonces usted ahí usted calcula, donde usted ve ubicado el lentiforme, ya casi nada de mesencéfalo, que ve la parte más superior del área tectal, ¿sí? Y usted ve aquí este cachito, ¿sí? Usted sabe entonces que esto que está aquí es lóbulo occipital, parte de la formación del hipocampo que todavía se puede ver ahí, por lo tanto esto es lóbulo temporal, ¿sí? Cisura lateral, el lóbulo escondido, el lóbulo de la ínsula, y por lo tanto lo que le queda hacia adelante, el lóbulo frontal, ¿sí? Y así, vean cómo subo un poco más, ¿sí? Y se ve mucho mejor, ¿sí? Al asta occipital, ¿ok? Entonces, de ahí para acá, lóbulo occipital, cachito, cosa de nada, formación del hipocampo, ¿sí? Todo eso respectivo sería lóbulo temporal todavía, igualito, de nuevo, cisura lateral, lóbulo escondido, lóbulo de la ínsula, y de ahí hacia adelante, lóbulo frontal, ¿ok? Sí. Esto que está aquí, ¿qué sería? ¿Qué sería este huequito con líquido cefalorraquídeo? Tercer ventrículo, ¿sí? Tercer ventrículo, ¿ok? Acá estamos viendo entonces a los núcleos de la base, ¿sí? Y por lo tanto, ¿ok? Esto que estamos comenzando a ver aquí, que ya casi no vemos nada de mesencéfalo, esto sería una partecita de tálamo, ¿ok? ¿Sí?
Subimos un poco más, ya dejamos de ver al mesencéfalo, porque aquí vemos la transición entre mesencéfalo y tálamo, ¿sí? Todo esto que estamos viendo aquí, que sería el tálamo, ¿sí? Tercer ventrículo, ¿esto qué sería? Caso interno. Cápsula interna, núcleo caudado, ¿sí? Cabeza, esto que está acá, ¿ah? ¿Qué cosa? Cola del núcleo caudado, ¿sí? Bien, cola del núcleo caudado. Esto sería putamen, ¿sí? Y esto que se ve menos hiperintenso, un poco como isointenso, por así decirlo, es la partecita del globo pálido, porque recordemos que el globo pálido le pasan muchas fibras, entonces por eso no se ve tan hiperintenso como se ve en el núcleo caudado o el putamen, ¿sí? Lóbulo frontal, ínsula, aquí vemos la cisura lateral, por lo tanto esto todavía es parte del lóbulo temporal, ¿sí? Ya ven cómo ya se va casi que desapareciendo, ¿sí? Acá el asta occipital, ya tenemos casi cosa de nada del lóbulo occipital, ¿sí? Aquí vemos cachito todavía de deformación del hipocampo, ¿sí? Nosotros subimos un poquito más, ¿ok? Ustedes se van guiando así, vayan desde afuera hacia adentro para que no se pierdan, ¿verdad? Ustedes buscan a la cisura lateral, ¿sí? Buscan a la cisura lateral y ven al lóbulo escondido que está hacia adentro, que sería el lóbulo de la ínsula. Por lo tanto, desde ahí ustedes determinan que de ahí hacia adelante es lóbulo frontal, ¿sí? De ínsula hacia afuera, ¿sí? Lóbulo temporal. ¿Ok? Ahora, cuando ustedes, ¿sí? Ya no ven nada, ¿sí? Del asta occipital, ¿ok? Esto que ustedes están viendo aquí es el atrio, es decir, estamos a este nivel, ¿sí? Antes de que comience a aparecer temporal y ya no se ve occipital, ¿sí? Que es este que está aquí, ¿sí? Entonces, ya desapareció occipital, ¿ok? Y entonces, eso que yo estoy viendo, ¿sí? Hacia afuera, yo digo, de aquí hacia adelante y hasta donde se encuentra con cisura lateral, es lóbulo temporal, ¿sí? De ahí hacia atrás, estoy viendo parte del lóbulo parietal, un cachito del lóbulo parietal, ¿sí? Y el conchito final que queda aquí, que sería el lóbulo occipital, ¿sí? Ahora, tálamos, ¿ok? Caudado, putamen, ¿sí? Cápsula interna, ¿ok? Por encima del caudado, ¿ok? ¿Qué estaríamos viendo aquí? Esto sería la circunvolución del cíngulo, que la veíamos acá también, circunvolución del cíngulo, circunvolución del cíngulo, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué vemos? Estamos en un corte axial, vemos circunvolución del cíngulo, ¿sí? En la parte más anterior, y vemos circunvolución del cíngulo en la parte más posterior, ¿ok? Ahora, va a haber un momento, ¿sí? En el que va a aparecer, ¿sí? O va a ser más evidente al menos, el cuerpo calloso, ¿sí? Por encima del cuerpo calloso, esta partecita que se dirige hacia medial como giro, ¿sí? Giro del cíngulo, del cuerpo, de esta parte del cuerpo calloso que estamos viendo, el giro del cíngulo, hacia adelante, lóbulo frontal, ¿sí? De nuevo, aquí vemos al lóbulo escondido de la ínsula, ¿sí? Y de ahí para atrás, ¿ok? Lóbulo temporal, ¿sí? Del atrium, lóbulo parietal y ya casi nada del lóbulo occipital, ¿sí? Vemos cíngulo acá, ¿ok? ¿Esto qué sería? Cuerpo calloso también, núcleo caudado, putamen, ¿sí?
cachito de globo pálido, tálamos. ¿Sí? ¿Esto qué sería? Ventrículos laterales. ¿Cómo? Ventrículos laterales. Claro, ¿pero qué parte? Hasta frontal. Hasta frontales de los ventrículos laterales. ¿Sí? En las anteriores se puede ver parte del fornix. Claro. O sea, Ahí. sí. O sea, usted en realidad, a ver, el fornix, acuérdese que va a seguir prácticamente la forma, por decirlo de alguna manera, de los ventrículos laterales. Corte axial no es un corte de elección para ver el fornix como tal. Se prefiere utilizar el coronal. ¿Ya? Pero claro, el fornix van a seguir a los ventrículos laterales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con respecto aquí, con respecto aquí al tercer ventrículo, ¿sí? Ahí, ¿dónde cree que estaría el fornix, por ejemplo? Línea hipointensa medial tálamo. Hipointensa medial al tálamo. ¿Cuál? Esta. Más hacia la derecha. Esta. No, hacia la derecha. ¿Ah? De la izquierda. Hacia, De la izquierda. hacia su izquierda o la izquierda de la imagen. Sí, la izquierda de la imagen. No, La pero- izquierda de la imagen. O sea, acá. Sí. ¿Ya? ¿Qué parte? O sea, yo decía medial a los tálamos. ¿Aquí? Sí, más medial y un poco más. Más medial es mesencéfalo. Esto es Más mesencéfalo. anterior a mesencéfalo. O sea, Ah, ajá. ahí. Ok, ¿esto? Sí. O sea, en realidad está más medial todavía. O sea, es que si me pongo yo bien así, me van a decir lo mismo y no se ve nada. Es aquí. Ah, es. No esto. No, esto. por si era. Pero lo que quiero decir es, si me explico, no les voy a marcar aquí, les voy a decir, dígame. Si me deben entender. O sea, también sería ponerme bien claro. Sí, pues, ¿ya? Pero ahí, ¿ok? Y va siguiendo prácticamente, como les digo, todo el aparato ventricular, no ventricular, ventrículo lateral. Ya, que obviamente, como les decía, de elección más, si yo quiero ver en específico fornix, que en realidad, a ver, ustedes en términos de la utilidad que le van a dar las neuroimágenes dentro del contexto de medicina general no van a ubicar fornix, no les va a interesar. ¿Cuándo les va a interesar, por ejemplo, darle ubicación a fornix? Cuando interesa generalmente en un contexto de especialidad, por ejemplo, cuando se quiere hacer neuronavegación, se va a hacer una exéresis de un tumor, ¿sí? Y obviamente se quiere evitar una estructura de gran conexión como fornix, como usted también va a querer, o sea, quieres evitar dañar cuerpo calloso, quieres evitar dañar fornix, todo, ¿ah? Se ubica todo hasta el último detalle. Claro, por eso se llama neuronavegación. O sea, literalmente usted navega todas las estructuras que están alrededor del tumor y ver qué es lo que le preocuparía menos que se lleve durante la exéresis y por lo tanto que cause menos complicaciones por desconexión. ¿Sí? Ahí, pero de ahí en fuera no mucho. ¿Por dónde nos quedamos? Estamos ahí. Ya. Listo. Entonces, avanzamos un poco más y vean cómo cada vez nosotros vamos a ver más grandecitas a las astas frontales, ¿sí? Vemos mejor la diferencia entre caudado, putamen, ¿sí? Cápsula interna, tálamos, ¿sí? Ínsula, lóbulo frontal, ¿ok? Ya casi nada de lóbulo temporal, ¿sí? Lóbulo parietal que vemos en su gran parte, ¿no? Nosotros vemos cuerpo calloso, cíngulo, y prácticamente todo lo que esté detrás de eso sería lóbulo parietal, aquí cosita de nada, lóbulo occipital, ¿ok? ¿Sí? Y bueno, ínsula que ya habíamos dicho. Entonces,
Cuando nosotros ya avanzamos lo suficiente, en lo que ya vemos como que si se fuera a unir las astas frontales con el cuerpo de los ventrículos laterales, ¿sí? Ya prácticamente usted no ve casi nada del lóbulo temporal y lóbulo occipital, ¿sí? Es decir, de ahí para atrás prácticamente todo lo que usted ve es lóbulo parietal, ¿sí? Usted va a seguir viendo un cacho de ínsula porque todavía aquí hay un cacho de putamen, ¿sí? Y aquí hay todavía núcleo caudal. Entonces usted ve un poquito de ínsula todavía, ¿sí? Lóbulo frontal, cíngulo y cuerpo calloso de cada lado. Ya una vez que usted ve solamente el cuerpo, así como ve el cuerpo de ventrículos, ve cuerpo del núcleo caudal, ¿sí? Ya estamos bien arriba. ¿Ok? Casi nada de ínsula, prácticamente desapareciendo. ¿Ok? ¿Sí? Y cuando usted ve, por ejemplo, en donde termina el núcleo caudado, que no termina, sino me refiero hasta donde usted alcanza a ver al núcleo caudado según el corte, ¿sí? Usted traza una línea imaginaria hacia paralelo, ¿sí? Y de ahí para adelante es lóbulo frontal, de ahí para atrás es lóbulo parietal, ¿sí? Otro truco es en donde usted ve aquí, ¿qué sería esto? Plexo coroideo, correcto. Donde usted ve aquí el acúmulo del plexo coroideo igualito hacia lateral, si ve que usted lo ve aquí, y básicamente usted tiene como que un tercio posterior y 2 tercios anteriores, ¿no? Por cálculo así, al ojo, ¿ok? Cálculo estimado. Entonces de ahí para adelante es lóbulo frontal, de ahí para atrás es lóbulo parietal. Obviamente sigue viendo calloso, cíngulo, núcleo caudado. Y así, usted va subiendo más y ya solamente ve cuerpo, ¿sí? Sigue viendo parte del cuerpo, un chance de la cola, del núcleo caudado, ¿sí? E igualito, ¿sí? Usted, de todo el cuerpo que usted ve, lo mismo, 2 tercios anteriores, 1 tercio posterior, le va calculando. Los 2 tercios anteriores hacia adelante es lóbulo frontal, del tercio hacia atrás, lóbulo parietal, ¿sí? ¿Esto qué sería? Que ya se une aquí. ¿Qué sería? ¿Cuál es el septo peluso? El septo peluso. El septum, no, muy grueso, hijo, parece el septum. Puede ser el cuerpo. Esto es el septum, mira. Septum, todo esto es septum. ¿Sí? Aquí ya está muy grueso, ¿no? ¿Qué sería esto? Puede ser del cuerpo calloso. Cuerpo calloso, Juanse, muy bien. ¿Sí? Cuerpo calloso. Y aquí está, cuerpos de ventrículos, y por ejemplo esto, usted que le gusta el fornix, y esto que está aquí sería el fornix. Y para que, bueno, sepa, no se vaya bien. Para ubicar. No, está bien, sino que le digo, o sea, fornix se ve mejor como prueba funcional también en la nación. Digo. Ahí se ve el centro central. Sí. Pero es otra forma también de ubicarnos frontal y parietal. Sí, claro. Dígame. Pregúntame a mí. Usted le pregunta a Diego y yo tampoco sabe. Sí, pero ¿se tiene aquí al frente o no me pregunta? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Cuál es el centro central? ¿No sería el de abajo? No, es que la cabeza está... O sea, el corte está así, no está completamente recto. Si se da cuenta que desde acá, por ejemplo, si ve que está para un lado, o sea, comienza a verse el occipital primero del lado izquierdo del paciente. ¿Sí me explico? O sea, está como... El corte está así. Y si suele... No está completamente recto, que es algo que suele pasar, porque el paciente a veces no tiene la cabeza completamente recta y a veces hace esto o hace esto. Entonces, a medida que se va cortando, los cortes terminan siendo como que así, porque la cabeza también está...
Ya. Y ahí sí, a medida que usted va avanzando, porque lóbulo frontal, ¿verdad? Es lo que, si usted va avanzando más, lóbulo frontal es lo que va a ver más y cada vez va a ver menos el lóbulo parietal, ¿sí? Entonces, ahí sí, usted va subiendo y va viendo cada vez más lóbulo frontal, ¿sí? Entonces vemos acá central aquí, y de ahí para adelante sería lóbulo frontal, y de ahí para atrás, cachito del lóbulo parietal. Y así hasta que desaparece. Listo. ¿Preguntas? Diga. Yo me perdí por un momento. ¿Cuál es la ubicación de la cisura lateral? ¿Cuál? Ajá. Ajá. ¿Dónde se la ubica? Mire, ahí usted comienza a ver lóbulo frontal, ¿verdad? Lóbulo frontal, lóbulo temporal acá. ¿Sí? Ahora, si se da cuenta que a partir de aquí, bueno, aquí ya se está comenzando a ver el inicio de la cisura. ¿Sí? Usted ve, si ve, cuando usted comienza a ver lóbulo frontal, usted comienza a ver la cisura acá. Recuerde que igual la cisura es Entonces, en la ubicación diagonal, es ¿no? en diagonal, así. Claro, la cisura es así, en diagonal, ¿verdad? Entonces usted tiene frontal aquí, temporal aquí. Entonces cuando usted comienza a ver un cachito de frontal y el corte está así, a este nivel, usted ve gran parte de temporal, pero un poquito de frontal, ¿verdad? Que eso es lo que se vería aquí. Que aquí es cuando usted está viendo como que el piquito, el inicio, estaría aquí, ¿sí? La cisura lateral. ¿Ya? Usted va avanzando y va viendo cómo se hace más profunda la cisura. Si ve, usted avanza y se hace más profundo. Si ve, avanza y se hace más profundo. ¿Ok? ¿Cuándo es que usted ve que se hace como una Y, ¿no? Porque ahí capaz está la confusión, ¿no? Cuando se hace una Y, sigue toda ella haciendo la cisura lateral, porque ya comienza a aparecer el lóbulo de la ínsula. Entonces usted avanza más, ¿sí ve? Y se hace como una especie de Y, ¿sí? Porque aquí hacia adelante está frontal, aquí se mete, se profundiza cisura lateral, pero acá yo tengo al lóbulo escondidito de la ínsula. ¿Sí ven? Entonces todo el tiempo se mantiene como que una forma de Y. Cuando ya pasa así en forma de Y, hay que identificar que ya estamos viendo el lóbulo de la ínsula. Correcto, el lóbulo de la ínsula, que usted va a ver aquí escondidito. Y así usted va avanzando y lo va a ir viendo ahí escondidito. ¿Okay? Todo esto es cisura lateral todavía. ¿Okay? Que acá se ve mejor porque acá estamos así. ¿Y hay algún punto en el que ya desaparece? Sí, claro, cuando ya no tiene ínsula. Por ejemplo, ahí, que ya casi no hay ínsula, ¿sí ven? Ya, ahí ya no hay cisura lateral. ¿Sí? Ahí el truco está en comenzar a ver, si va de abajo a arriba, primero comenzar a ver el frontal para diferenciar frontal y temporal. Comienza a ver ínsulas cuando vea la cisura lateral ya más profunda. Y ahí hasta que la ínsula desaparece. La ínsula desaparece y usted ya va a ver gran cantidad de lóbulo parietal. De hecho, ajá. El frontal y el parietal. Digamos que lo que queda, por decirlo de alguna forma, de cisura lateral es este huequito que usted está viendo aquí, ¿no? Que ahí ya ha desaparecido la cisura lateral, ¿sí? Sí. Y entonces usted acá, justamente ese huequito aquí hacia afuera, ya es parietal. Entonces es justamente la parte, ¿se acuerda que la cisura lateral tenía que se extendía e interrumpía el lóbulo parietal en la cara externa? Okay, y ahí veíamos que se formaba el giro angular y todo eso, ya. Entonces ahí es justamente cuando ya desaparece ínsula, porque estamos visualizando este corte axial, y ahí ya no hay cisura lateral. Así que usted está viendo en un corte axial parietal, que está viendo justamente parte del giro angulado, que sería básicamente esta parte. Que es como que abraza el final de la cisura lateral. Ya. ¿Alguna otra pregunta? El diagnóstico se lo puede usar también. ¿Se usa? El llamado. Sí. Aunque se prefiere utilizar coronal para ver el guiado. Y se prefiere otro, ¿cómo se llama? Otra secuencia, correcto. Ahí también se ve el surcortatorio, ¿no? ¿Cómo? El surcortatorio. Claro.
Sí, puede ser recto, pero... Ay, Dios mío. Ya, ahí sabemos. Sería este que está aquí. Esto es recto y aquí sería el sur. Dígame. Al atrio también se le puede dar. Perdón, estoy. Habría que verlo, espérame un segundito, en otra secuencia, pero estaría este nivel. Pero habría que verlo en otra secuencia. Sí. Esa que está en el medio, ¿qué es? ¿Es la línea? Esto, no es la nota primera. Eso es. No, esto es bajo. O sea, no, está adelante de piñal. Piñal debería estar más o menos a este nivel. Y de nuevo, piñal tampoco se ve en esta secuencia. Ajá. Dígame, Elisa, perdón. Sí, al atrio del ventrículo lateral también se le puede llamar cuerpo. Pomodramo. No, es el atrium del cuerpo, sí. O sea, es el atrium del cuerpo. Ah, ya, el atrio Sí. del cuerpo. Ya, ¿y cómo se diferencia? Es que me perdí ahí. ¿Cómo diferencia entre el asta occipital y el atrio del cuerpo? De esa manera. El atrio es justo. Espérense. Sí, voy a mover. Ya. Si ve que ahí, ¿sí? Va a ser un poco así como no tan sofisticado lo que voy a decir, pero le va a ayudar para ver la forma, ¿sí? Cuando usted ve que tiene el ventrículo lateral de una forma así como de triangulito, o sea, como que la puntita, ¿sí?, del triángulo se va dirigiendo hacia el polo posterior, ¿sí? Eso es asta todavía, ¿sí? Cuando usted ve que se hace redondeadito y ya pierde esa forma de triángulo, ¿sí? Atrio. Como que ya, sí ves que ahí desde ahí queda como la formita del cuerpo, así como redondeadito, ¿sí ve? Y ahí hasta que se une acá y ya es cuerpo. Bueno, se une, no me refiero a cómo va avanzando en el cuerpo, no se une porque se unió, o sea, que se separó. Pero lo que quiero decir es, sí, mantiene esa formita, ¿sí ve? Como redondeadita la puntita de ahí, que ya termina teniendo forma de cuerpo, ¿no? Y las... Cada se mueve ya y acá. Ya. Y las astas frontales que sí, o sea, no se van a parecer a nada, aparte por donde están ubicadas y la forma que tienen es aquí. Listo. Ya, preguntas. ¿No? Seguimos, vamos con cisternas. Listo. Es que, como digo, realmente en neuroimagen no es complicado. Ya cuando yo me voy ubicando con lo que yo ya sé de neuroanatomía, ahí solamente el truco está en, si estoy viendo resonancias, diferenciar qué tipo de tiempo es, ¿sí? En qué modalidad está o en qué secuencia está. Y según eso, ahí sí, si yo veo algo de tipo lesión, dependiendo de la intensidad, digo, esto es sangre, esto es infarto, no sé qué, y ahí no hay mucho pierde. O sea, mientras yo sepa la anatomía, todo bien. ¿Ya? Entonces, bueno, ahorita vamos a ver una resonancia en T2, ¿sí? También en cortes axiales. Y vamos a ir diferenciando las estructuras del aparato ventricular, ¿ok? Haciendo énfasis en las cisternas. ¿Por qué cisternas? ¿Ok? Porque las cisternas, como ya sabemos, son esas dilataciones del aparato ventricular pequeñas, ¿sí?, que por la ubicación que van a tener van a darle soporte a estructuras pequeñas y van a tener esta función de almacenamiento de líquido cefalorraquídeo, que en términos de lesiones, ¿sí?, yo, sobre todo si son lesiones que ocupan espacio, ¿ok?, debo de descartar o debo de determinar que no hay un compromiso de cisterna también, ¿ok? Entonces tengo que darle ubicación, saber dónde existen, sobre todo en un contexto de que si el paciente va a tener riesgo de nada ser hidrocefalio, cosas así, ¿ya? Entonces, igualito, vamos a ir de abajo hacia arriba, ¿sí? Esto que estaríamos viendo aquí sería el bulbo raquídeo y por lo tanto esto que estamos viendo acá sería parte del cerebelo, ¿sí? Alrededor
del bulbo y también con respecto al cerebelo hacia posterior, van a haber varias estructuras a manera de cisternas, ¿sí? Y los nombres son bastante sencillos porque los nombres son en referencia a dónde van a estar ubicados y a las estructuras neoanatómicas a las que corresponden. Entonces, por ejemplo, este que está inmediatamente delante del bulbo raquídeo, ¿sí? Es la cisterna premedular o prevulvar, porque está delante del bulbo, ¿sí? O sea, es bastante intuitivo recordar los nombres, ¿ok? Va a haber una cisterna, ¿sí? Que va a formar un ángulo, si ven que forma un angulito, porque justamente está en la parte lateral del bulbo raquídeo, ¿sí? Y con respecto a posterior va a tener al cerebelo. Entonces, tal cual su nombre, cisterna cerebelo-medular o cerebelo-vulvar, o bulbo-cerebelosa también si quieren, está bien, ¿ok? Por detrás del bulbo raquídeo, ¿ok? Que acá le ponen medular obviamente porque el término de médula oblongata, ¿no? Eso me imagino que lo saben, ¿sí? Ahora, bulbo raquídeo hacia posterior, ¿sí? Aquí estamos viendo parte de la cisterna magna, ¿sí? Que claro, aquí como estamos viendo cortes axiales en los que priorizamos ver las cisternas que van a estar en relación con el bulbo, no estamos viendo en toda su extensión a la cisterna magna, porque para ver en toda su extensión a la cisterna magna, ¿sí? Yo tengo que hacer un corte más inferior en el que todavía no se ve el cerebelo, ¿verdad? Si nosotros nosotros seguimos subiendo, vemos mejor el cerebelo, ¿ok? Y entonces nosotros vemos mejor la extensión, ¿sí? De la cisterna prevulvar, ¿sí? Se va haciendo cada vez más pequeño el angulito que se forma aquí de la cisterna bulbo cerebelosa, ¿ok? Y cada vez más pequeño lo que podemos ver en la parte central de lo que respecta a la cisterna magna, ¿sí? ¿Ok? Igualito, partecita casi nada de cisterna magna, ¿ok? Aquí estaríamos viendo todavía al bulbo, ¿sí? ¿Ok? Vean cómo vemos aquí a las pirámides. Esto sería la cisterna prevulvar, prácticamente rodea las pirámides, ¿sí? Y ya vemos cómo se horizontaliza, ¿ok? La cisterna bulbo-cerebelosa, ¿ok? Pues tengo que ir siguiendo la forma que va a tener. Ángulo un poquito más abierto, se cierra un poquito el ángulo y se va hacia el lateral, ¿ok? La cisterna bulbo-cerebelosa, ¿ok? Ahora, si nosotros subimos más y ya estamos justamente en la transición entre bulbo, ¿sí? Y protuberancia, ya vamos a comenzar a ver cómo poco a poco va tomando esa forma como romboidea, es decir, que se haga un piquito acá, aquí todavía no vemos el piquito hacia posterior, pero vemos los piquitos hacia los lados, ¿sí? El cuarto ventrículo, ¿sí? Por lo tanto, también por delante del puente veríamos a la cisterna prepontina, ¿sí? Y hacia los lados, con respecto a la cisterna prepontina, ¿ok? Nosotros estaríamos viendo a la cisterna pontino-cerebelosa o cerebelosa protuberancial, como más les guste, ¿ok? Igualito en el ángulo que se forma, ¿sí? Entonces, cada vez se hace más angosta la cisterna prepontina, forma característica del cuarto ventrículo, que esto ya lo conocemos, ¿sí? Y cachito de cisterna pontino-cerebelosa, ¿ok? Igualito, solamente a medida que vamos avanzando vemos cómo le va cambiando la forma, ¿sí? Cuarto ventrículo, ¿sí? Pontino-cerebelosa, ¿ok? Prepontino. Ahora, ya cuando nosotros vemos al mesencéfalo, aquí van a ver algunas cisternas chiquititas, que cuando nosotros tenemos lesiones que comprometan mesencéfalo, diencéfalo, que son generalmente lesiones que nosotros llamamos supratentoriales, pero por la cercanía que tienen precisamente con el tentorio del cerebelo, fácilmente se pueden transformar en lesiones infratentoriales, sobre todo cuando son tumores, porque crecen, ¿sí? Y pueden comprometer infratentorial. Entonces, me interesa a mí evaluar cómo están las cisternas con respecto a mesencéfalo, sobre todo cuando hay tumores que son supratentoriales, pero que están muy cerca del tentorio del cerebelo. ¿Por qué? Porque esa ubicación de lesión
que ya sabemos que es tumoral y que entonces puede crecer, ¿sí? Al estar muy cerca del tentorio, son lesiones que también muy rápido me pueden provocar herniaciones que vengan desde lo supratentorial hacia lo infratentorial. ¿Ok? ¿Y por qué eso me preocupa? Porque el desplazamiento del tejido hacia abajo, ¿sí? En algún momento va a causar un problema obstructivo en bulbo, ¿ok? Dependiendo del patrón del crecimiento, porque puede hacer que comience primero a cerrarse el espacio de la cisterna prepontina, por ejemplo, o ya se comienza a cerrar, ¿sí? El de la cisterna prevulvar, o también de los ángulos, ya sea la cerebelo-pontina o la cerebelo-vulvar, pero indistintamente de eso, me preocupa el compromiso obstructivo que pueda hacer en el bulbo, porque si me aplasta el bulbo, me aplasta el centro cardiorrespiratorio, paro respiratorio, ¿sí? Entonces, le doy una importancia en ese contexto, cuando tengo lesiones supratentoriales, ¿sí? A revisar cómo están las cisternas, ¿ok? Entonces, veo mesencéfalo, ¿ok? Y yo voy a tener entre los pedúnculos cerebrales una cisterna que, tal cual, por donde está ubicada, cisterna interpeduncular, ¿sí? Por delante de la cisterna interpeduncular yo voy a tener una cisterna relativamente amplia, que es la cisterna supracelar. ¿Por qué se llama supracelar? Supra de arriba, ¿no? ¿A qué haría referencia celar? A silla turca, muy bien, por encima de la silla turca. Acá vemos a los ventrículos laterales, ¿ok? ¿Sí? Y acá vemos a mesencéfalo, ¿verdad? Acá vemos el área tectal, ¿sí? Y por lo tanto aquí veo una estructura de cisterna que sería la cisterna cuadrigeminal. ¿Por qué se llama cuadrigeminal? Porque en el área tectal, ¿qué tenemos? Los colículos o los tubérculos cuadrigéminos, ¿sí? Entonces, justamente hacia posterior de los tubérculos cuadrigéminos se encuentra esta cisterna, ¿sí? Y es la cisterna cuadrigeminal, ¿ok? Esta cisterna que está aquí, que es la como central con respecto a la cuadrigeminal, ¿ok? Es la cisterna cerebelo-medular. Cerebelo-mesencefálica, lo siento, ¿sí? Cerebelo-medular. Ya. Y entonces, así vamos avanzando y aquí viene también algo importante. Cuando el mesencéfalo, ¿sí? Va a comenzar a transicionar, justo antes de transicionar a diencéfalo, estas aquí se mantienen, interpeduncular, supracelar, los ventrículos laterales que vemos acá, ¿sí? La cisterna mesencéfalo-cerebelosa, la cuadrigeminal, pero cuando ya justo antes de hacer la transición a diencéfalo, aquí hacia los lados, esa también es una cisterna muy importante con respecto a lo que les hablaba de las lesiones supratentoriales, ¿sí? Encontramos a la cisterna ambient, ¿sí? Que básicamente es como, por así decirlo, la extensión de la cuadrigeminal, solamente que no es una extensión directamente hacia lateral, sino que es como hacia, más bien lateral y hacia arriba. ¿Ok? Entonces va siguiendo como que la dirección del mesencéfalo en la unión mesencéfalo-cerebral, ¿sí? Como que a los pedúnculos, hacia arriba y hacia los lados. ¿Ok? La cisterna ambient, ¿sí? Ya cuando casi no tenemos cerebelo hacia posterior, la cisterna cerebelosa superior. ¿Ok? Es lo mismo que cisterna perimesencefálica. No. Es que es cisternas perimesencefálicas, ¿sí? Son las cisternas que van a rodear al mesencéfalo. Entonces, esa incluye ambient, cuadrigeminal, interpeduncular, ¿sí? ¿Cuál sería la traducción de ¿Cómo? la traducción de ambos? No, es que cisterna ambient, o sea, ese es ¿cómo se llama? Se me acaba de ir el término. Es una palabra. Cisterna ambient. Ajá. Ya. Entonces, sí, ventrículos laterales, interpeduncular, supracelar, ¿ok? Y como ya no tenemos prácticamente nada de cerebelo, solamente estamos viendo a
la puntita de la zona vermiana, justamente todo eso va a estar rodeado por líquido cefalorraquídeo y esa es la cisterna cerebelosa superior. ¿Sí? Acueducto cerebral. ¿Puede ser? ¿Y cuál era la cisterna mesencéfalo cerebrosa? Esto antes de que se convierta en acueducto cerebral. Acueducto mesencefálico, perdón. Ah, Sí. Y ahí ya termina quedándose como acueducto. ¿Sí? Pero ahí, doctora, es cisterna supracelular. La de acá. Pero ¿y por qué cantidad? O sea, no tiene nada que ver. ¿Cómo pintada? ok. La supracelular está de naranjita. Pero la cisterna, la Sí. Naranjita. ¿Qué cosa? Ah, no, ya, muy mal. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Ok, ahora, ya cuando vemos al mesencéfalo y podemos observar nosotros aquí hacia los lados parte del núcleo lenticular, ya comenzamos a ver a la ínsula, acá, la cisura lateral, lóbulo temporal, lóbulo frontal con sus giros rectos, ¿sí? Ya vemos prácticamente solamente cisterna supracelular, ¿ok? Acueducto cerebral, las cisternas que ya conocemos, AMI, cuadrigeminal, que a medida que vamos subiendo la cuadrigeminal se va abriendo un poquito más, ¿ok? Porque ya va a tener ya va a haber más espacio entre mesencéfalo y casi nada de cerebelo que hay, ¿sí? La cisterna cerebelosa superior, ¿ok? Y luego, ya cuando casi que completamente ha transicionado mesencéfalo con diencéfalo, ¿ok? Nosotros vamos a ver justamente la transición entre acueducto cerebral, ¿sí? Y el tercer ventrículo, ¿ok? Ventrículos laterales aquí hacia los lados, la cisterna cuadrigeminal que la vamos a ver súper grande porque ya casi no vemos nada del área tectal, ¿ok? Y la cisterna cerebelosa superior, ¿ok? Y así, vamos avanzando, ya han desaparecido por completo la cisterna cuadrigeminal, ya desaparece por supuesto el acueducto mesencefálico o el acueducto cerebral, ¿sí? Tercer ventrículo, el final ya casi que de la cisterna cuadrigeminal, ventrículos laterales, ¿ok? Va desapareciendo la cisterna cuadrigeminal, ¿ok? Ventrículos laterales, tercer ventrículo. Y así, ya nos quedamos solamente con el tercer ventrículo, hacia los lados los tálamos y los ventrículos laterales con sus astas, como la vamos viendo, hasta que desaparecen, ¿sí? Ahora, generalmente, eso que yo les hablaba de las lesiones supratentoriales, infratentoriales, ni sé qué, las evaluamos con este tipo de corte, ¿sí? Que sería el corte sagital, porque si se dan cuenta ustedes, nosotros aquí podemos ver la mayoría de las cisternas en un solo corte, ¿sí? Y entonces yo le voy dando ubicuidad tanto a el tumor per se, a la lesión que estoy estudiando, que generalmente son los tumores, con respecto a las cisternas, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, estamos en un corte sagital en el que vamos a ir avanzando, ¿sí? Como de derecha a izquierda, ¿ok? Y vamos a ir viendo cómo se van extendiendo las cisternas con respecto al aparato ventricular, ¿sí? Esa es secuencia T1, ¿verdad? Sí, secuencia T1, muy bien. Entonces, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, cómo estamos observando el ventrículo lateral, ¿sí? Vemos cómo se va a continuar aquí con la cisterna cuadrigeminal, es decir, no estamos viendo todavía acá cómo se junta con tercer ventrículo, ¿sí? Y acá ya se continúa con cisterna cuadrigeminal, ¿sí? O como de tercer ventrículo pasa a ser acueducto, ¿sí? Entonces, empezamos, ya, ¿sí? Viendo, acuérdense que estamos viendo de derecha a izquierda, no estamos en un corte sagital exacto, estamos en uno parasagital, ¿ok? Entonces, ventrículo lateral, cisterna cuadrigeminal, vean cómo vemos acá la extensión para que vayamos teniendo una idea de la cisterna cerebelosa superior, ¿ok? ¿Sí? Como vemos acá a la cisterna supracelular,
¿sí? Y cómo se continuaría entonces con parte de la cisterna, ¿sí? Cerebelo-pontino. Recordemos que estamos en un parasagital, ¿sí? Para ver la prepontina tenemos que ver un corte sagital, exactamente en la mitad, porque está justamente adelante del cuello. ¿Ok? ¿Cómo se continúa con la cisterna cerebelo-medular? Es decir, estamos viendo todas esas cisternas en los ángulos de unión de tronco con cerebelo, ¿sí? Estamos viendo acá a partecita del cuarto ventrículo, porque claro, aunque no estemos en un corte sagital, recordemos que el cuarto ventrículo está formado por una fosa romboide. Si nosotros hacemos un corte parasagital y volvemos a ver el cuarto ventrículo, ¿sí? Entonces, nosotros avanzamos un poquito más, ya casi que siendo sagital, y ya entonces nos vamos a acercar más hacia la parte más anterior de las estructuras del tronco y podemos entonces ver ciertas cisternas, ¿sí? Por ejemplo, estamos viendo acá al ventrículo lateral, ¿ok? Cómo va a tener su continuidad con el tercer ventrículo, ¿sí? Y vean, por ejemplo, esto que está aquí. Diego, ¿usted que le gusta ver el fornix? ¿Cómo le muestro? ¿Sí? Esto es parte del cuerpo del fornix, ¿sí? Entonces acá tenemos al tercer ventrículo, ¿sí? Cisterna cuadrigeminal, la extensión de la cisterna cerebelosa superior, supracerebelosa también se le puede decir, cuarto ventrículo, ¿sí? Cachito de cisterna magna que se puede comenzar a ver, ¿ok? Cisterna prevulvar o premedular, ¿ok? Prepontina, ¿sí? O preprotuberancial, prepontina está como más fácil, ¿ok? Podemos ver cachito de cisterna interpeduncular, ¿ok? Y parte de la cisterna supracelular que siempre va a estar hacia anterior y que vamos a ver su extensión hacia anterior, ¿verdad? Y esto que está aquí, ¿qué sería? Si es supracelular y está por arriba de la silla, ¿esto qué sería? Sería la silla, ¿ok? Esto que se ve bien hiperintenso y lo que está encima de la silla y la hipófisis, ¿no? Esto que estamos viendo aquí, ¿qué sería? Sí, exacto, parte del quiasma óptico que estamos viendo, ¿ok? Ahora, seguimos avanzando para poder observar mejor ciertas estructuras y, por ejemplo, acá vemos el tercer ventrículo, ¿sí? Vean cómo acá yo puedo ver un poquito mejor a la hipófisis, su relación que va a tener con la cisterna supracelular, y aquí estaríamos viendo cachito de hipotálamo, aunque recordemos que si podamos ver toda la extensión del tercer ventrículo, sí, claro, del tercer ventrículo, el hipotálamo estaría un poquito más hacia la derecha o un poquito más hacia la izquierda, ¿no? Porque estamos viendo cachito, ¿sí? Del hipotálamo, y podemos ver un poquito la extensión del hipotálamo acá hacia el inferior, que sería parte del área tuberosa, ¿ok? Y acá vemos entonces tercer ventrículo, acueducto cerebral o acueducto mesencefálico. Aquí vemos el área tectal mesencefálica, por detrás de ella la cisterna cuadrigeminal, cisterna cerebelosa superior. Aquí el cuarto ventrículo con respecto al tronco con el cerebelo acá atrás, parte de cisterna magna, cisterna prepontina y cisterna prevulvar, ¿sí? Listo. Preguntas con todo lo que hemos visto ahorita.